Bases de la sociología, por Cheryl Zavala. Introducción. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En el siguiente video se da a conocer las bases de la sociología, sus antecedentes históricos, los periodos en que se divide la sociología y la función de la misma. Los objetivos: definir el concepto sociología, identificar los antecedentes históricos de la sociología y los aportes de cada uno de los autores, explicar en qué consisten los periodos de la sociología, identificar los métodos de estudio de la sociología y definir la función de la sociología. Para continuar, debemos explicar qué es sociología, ciencia que trata de la constitución y desarrollo de las sociedades humanas, es decir, que tiene como finalidad estudiar la realidad de las entidades sociales, tal cual son. Además, la sociología puede definirse como el estudio científico de la vida grupal de los seres humanos. Dentro de los antecedentes históricos, Windelband dice que las ciencias naturales tienen un proceder nomotético y la historia es el tipo claro al proceder ideográfico. Quiere decir que son los métodos los que diferencian a una y otra disciplina aun cuando estudian el mismo objeto. La misma realidad se hace desde dos puntos de vista. La palabra sociología fue acuñada en 1838 por el francés Auguste Comte en su obra Filosofía Positiva. Comte, quien suele ser considerado como el padre de la sociología, sostenía que la ciencia sociológica debía pegarse en la observación y clasificación sistemática de los hechos. Para seguir hablando de los antecedentes históricos, el norteamericano Lester Ward publicó La sociología dinámica en 1883. En ella abogaba por el progreso social a través de una acción social guiado. Toda la sociología puede ser dividida en 5 periodos: sociología rural, urbana, política, del trabajo y comunicación. Para definir cada uno de los periodos, la sociología rural, esta muestra lo relativo del campo, la vida que llevan miembros de la Guardia Militar para satisfacer los pedidos de los clientes. La sociología rural, esta se caracteriza por los campesinos. Esta es la de los hombres o mujeres que vivimos de esta estabilidad rural. Se siembra en esta comunidad, pero se consume en la misma. Sociología urbana, es una persona extremadamente urbana. Aglomeración urbana, población o casco urbana de esta y los núcleos cercanos de área metropolitana. Estas personas son muy educadas, pero ya estos perdieron las tradiciones en que las comunidades rurales las tenemos. En la ciudad, cuando están enfermos no los toman en cuenta, esperan a que se estén muriendo para ir al medio para llevar a una clínica privada o al seguro social. Sociología política es la ciencia que tiene por objeto de las actividades humanas en cuanto se encaminan a satisfacer las necesidades del hombre. 2 acepciones principales podemos encontrar de la política. Algunos la consideran como el arte de regir con eficacia los destinos de un pueblo. En este caso se entiende por política el conjunto de reglas prácticas útiles para poder dirigir acertadamente el desenvolvimiento de una colectiva. La otra aceptación es en la que enfoca como la ciencia que investiga los principios que debemos seguir de base para la dirección de un conglomerado humano. La sociología del trabajo es acción de trabajar intelectual, obra hecha o por hacer repartir trabajo entre los obreros, labor, negocio, trabajo, tarea, ocupación, retribuida a vivir de su trabajo, misión y ocupación y no de los factores de la producción de fenómenos que se producen en una sustancia. Por último, la comunicación, que es acción de comunicar de un movimiento en masa, proceso de producir y transmisión social de la infancia. La comunicación es proceso en la sociedad y estar mayor informado con estos. Dentro de los métodos de estudio de la sociología, toda investigación sociológica utiliza el método científico, pero las técnicas específicas de recolección y análisis de datos diferentes de un estudio sociológico a otro. La investigación sociológica utiliza con más frecuencia las 4 técnicas siguientes: experimentos, estudios de observación, muestreo y estudios de casos. Por último, la función de la sociología. El fenómeno social en la especie humana es en sí mismo un hecho natural y universal que ha existido siempre, pero sus formas, modos de constitución y funcionamiento varían en distintos lugares y a través del tiempo, presentando características distintas determinadas por motivo de índole cultural e histórica.
Esta diversidad de modalidad del fenómeno social en realidad impide el tratamiento genérico del mismo e impone la necesidad de